Gracias a Dios, hoy llegamos al último domingo del año 2020. Gracias a Dios porque en su gracia y en su misericordia podemos estar hoy delante de Él para seguir escuchando su voz, para seguir recibiendo de Él la dirección para estos días difíciles que vivimos. El año 2020 ha sido difícil para toda la humanidad. Y como iglesia no hemos sido la excepción. Hemos padecido también el impacto económico, político, social, emocional y desde luego espiritual por esta situación que vivimos. Este año ocurrieron cosas inimaginables. Nunca esperábamos vivir lo que hemos vivido. Han sido días, semanas, meses en los que hemos experimentado mucho dolor, mucha angustia, mucha preocupación. Y todo esto por las cosas que hemos vivido, por las cosas que hemos visto. Algunos dicen que las cosas van a cambiar poco, que las cosas van a seguir 1 o 2 años más. Cuando yo escucho estos pronósticos, noto que mi fe entra en crisis y necesito oír la voz de Dios para que mi fe y mi ánimo se levanten y seguir adelante en medio de esta prueba tan difícil. Son circunstancias muy duras para la vida. Lo hermoso para nosotros como pueblo de Dios es que en momentos así Dios tiene una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo para cada uno de nosotros. En el texto que tenemos como base, en estos versículos, Dios le habla a su pueblo en un momento algo parecido al nuestro. No cabe la comparación. Lo que sí existe en común es que aquel pueblo viviendo bajo la cautividad no era libre y no estaba disfrutando esa vida de la que habla el Señor Jesucristo, esa vida abundante, esa vida en la que se disfruta en cada momento la presencia gloriosa de Dios. El pueblo de Israel en la cautividad no era libre. En común también con nosotros no podían comer lo que comían tradicionalmente en su nación. Estaban privados de su libertad para comer, para salir, para trabajar y desde luego para adorar a Dios. Los estudiosos dicen que habían transcurrido casi 50 años cuando Dios, al ver que en sus vidas entra en crisis la fe, Dios se hace presente y a través del profeta Isaías les da una promesa de aliento y a través de la promesa los ayuda a
a reavivar la esperanza de que Dios los sacará de esa cautividad. La promesa que Dios les da está en el versículo 19, que dice así: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad. Una promesa para un pueblo rodeado de la incertidumbre y envuelto en la desesperanza. El pueblo estaba cansado de esperar la manifestación gloriosa de Dios. El pueblo, como hombres y mujeres, partícipes de una naturaleza caída, no entiende el plan perfecto de Dios. El pueblo de Israel, en momentos de cautividad, se hace preguntas, y al no ver su libertad pronta, el pueblo se pregunta si Dios se ha olvidado de ellos. El pueblo se pregunta si Dios no tiene poder sobre el imperio de Babilonia para liberarlos de la cautividad. Y los sentimientos y el pensamiento del pueblo de Dios llegan a la presencia de Dios, llegan a su presencia. Y entonces Dios, que es grande en misericordia, Dios que es bueno y Dios que es fiel a su pueblo, a través del profeta Isaías, le da esta promesa. Le dice: he aquí, yo hago cosa nueva. El Señor le responde a su pueblo y le dice: yo estoy haciendo algo ya. Ustedes no lo notan, ustedes como mi pueblo no lo perciben, pero yo estoy haciendo algo ya. Y no es algo como ustedes están acostumbrados a verlo. En el versículo 16 y 17, Dios les recuerda lo que Él hizo. Así dice el texto bíblico: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Junto con la promesa, Dios les recuerda lo que Él hizo. Lo que Él hizo, para que no se olviden de su poder, para que sigan creyendo en su poder. El pueblo tenía que reafirmarse, que volver a creer y a confiar en que Dios es todopoderoso y que no hay ejército de la tierra que pudiera resistir a su poder. El pueblo tenía que volver a confiar en la grandeza del poder de Dios. El pueblo tenía que reconocer que el poder de Dios es mayor que el poder de cada circunstancia.
Por eso Dios le recuerda a su pueblo lo que Él hace. Aquí está recordándoles Dios lo que hizo para liberarlos de Egipto. Ustedes y yo conocemos esa historia. Cómo, llegado el tiempo, Dios libró a su pueblo con poder, con mano fuerte, con mano poderosa, y lo sacó de Egipto. Aquella liberación fue memorial y siempre fue recordada por el pueblo. Pero a veces, en los tiempos de crisis, al pueblo se le olvidaba la grandeza del poder de Dios. Y aquí Dios le dice a su pueblo lo que Él puede hacer y lo que ellos comprobaron que Dios hizo para librarlos de aquella esclavitud de Egipto. Sin embargo, en el versículo 18 les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí hay algunas cosas que comentar. Lo que hay que comentar es que lo más probable es que el pueblo de Israel estaba esperando que en esa experiencia de cautividad bajo el imperio de Babilonia, Dios actuaría como lo hizo en Egipto. Eso es lo que al parecer el pueblo tiene en su mente. Están esperando una manifestación igual que aquella. Aquella fue una manifestación gloriosa, porque Dios mandó plagas contra el faraón y el pueblo egipcio. 10 poderosas plagas para manifestar la gloria de su poder. Y las cosas fueron más rápido. Aquí habían transcurrido 50 años y todavía les faltaban 20 para que se cumpliera el tiempo de Dios. El pueblo está esperando que Dios obre como en Egipto, que Dios actúe de la misma forma. Y dice Dios: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a su memoria las cosas antiguas. Por eso el Señor dice: yo hago cosa nueva. El pueblo estaba esperando que Dios actuara según su expectativa. Y Dios dice: yo no puedo actuar según la expectativa que ustedes tienen. Ustedes van a ser liberados porque son mi pueblo. Pero la forma en la que sean liberados va a ser una forma nueva. Eso es lo grandioso de Dios, que no es monótono, no es lineal. Y eso es precisamente lo que enriquece nuestra fe. Que Dios no se manifiesta de la misma forma, aun cuando las circunstancias pudieran ser las mismas. Y por otro lado, ese es el error que comete el pueblo de Dios cuando espera que siempre Dios responda como lo hizo en el pasado. El Señor le dice a su pueblo:
dejen de pensar en aquella forma como yo los liberé de Egipto. Yo hago cosa nueva, dice el Señor. Y en la parte final del versículo 19 dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, dice el Señor. De Babilonia a Jerusalén, del territorio de Babilonia al territorio del pueblo de Israel, había que cruzar el desierto nuevamente. Y cuando el pueblo vivía el dolor de la cautividad, el pueblo anhelaba la liberación, pero una vez que su fe le alcanzaba para reconocer que Dios podía liberarles, les surgía una preocupación más, un pendiente más. ¿Y cómo vamos a llegar por el desierto? ¿Cómo vamos a salir de aquí? No tenemos agua, no tenemos pan. El calor estará fuerte y quizá moriremos en el transcurso del camino. Y conociendo Dios el corazón de su pueblo, Dios le dice a su pueblo otra vez, otra vez. Esta es una expresión que ratifica lo que Dios hace para bendecir a su pueblo. Había un anhelo en el corazón del pueblo de Dios. Y Dios está alentando la esperanza y la fe de su pueblo para que resistan el tiempo de su gloriosa manifestación. Y les dice otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dice el versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Y miren lo que dice aquí el texto bíblico, para que beba mi pueblo, mi escogido. Dios le está diciendo a su pueblo, los voy a proteger y les voy a proveer y los voy a liberar para que regresen a su nación. Pero me llama mucho la expresión con la que Dios distingue a su pueblo y dice, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aquí el agua es símbolo de vida y lo que Dios le promete a su pueblo es vida. El agua simboliza saciar la sed de justicia, la sed de ver resueltas las necesidades que su pueblo tiene. Pero dice, para que beba mi pueblo, mi escogido. Eso es lo que necesita recordar el pueblo de Israel en el momento del dolor, en el momento de la desesperanza, en el momento de la aflicción. Que no es un pueblo a la deriva, que es un pueblo que le pertenece a Dios y que Dios lo reconoce como su pueblo. Este es el contexto del mensaje. Y en el mensaje entonces, en este mensaje de Dios a su pueblo, encontramos algunas enseñanzas para nosotros estos días. La primera enseñanza que encontramos, amados hermanos, es recordar que Dios es el único que puede cambiar las cosas.
Es increíble el poder que tiene Dios para crear cosas nuevas, cosas distintas. Como conocemos por las Escrituras, Dios puede cambiar el lamento en gozo. Dios puede cambiar la muerte en vida. Ustedes y yo gozamos la bendición de disfrutar en toda su expresión la grandeza del poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin ser judíos, sin ser hebreos, a través de Jesucristo, somos parte de ese pueblo que Él reconoce como suyo, como suyo. Ustedes y yo, a través de Jesucristo, somos parte de ese pueblo que Él reconoce como suyo. Y es también para nosotros esta promesa de que Él hará cosas nuevas. Estamos terminando este año con cosas muy dolorosas, muy lamentables, muy tristes. Y es en este contexto en el que Dios nos dice a ustedes y a mí: yo voy a hacer cosas nuevas para cada uno de ustedes. Esa es la primera enseñanza. Y me parece que debe quedar bien acomodada en nuestra vida, porque seguiremos escuchando noticias de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas van a permanecer. Quiero decirles una cosa: Dios ya está haciendo cosas nuevas. Y por tanto que son cosas nuevas, es muy probable que ni ustedes ni yo nos demos cuenta, pero ya están aconteciendo esas cosas que Dios ha prometido hacer. La segunda enseñanza consiste en no esperar que Dios actúe como siempre ha actuado en nuestros problemas. El hecho de no ver la respuesta conforme a nuestra expectativa no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. Lo más seguro es que está respondiendo de una forma distinta a la que estamos acostumbrados a recibir esa respuesta suya. Lo más seguro es que aquello que le hemos pedido está empezando a manifestarse. Y en algún momento lo veremos en su plenitud. Pero es una respuesta distinta. Este tiempo, este año 2020, nos ha dejado como lección que no siempre Dios responde de la misma forma. Este año hemos pedido por muchos enfermos. Y tradicionalmente, con la oración, con el ayuno, con la perseverancia, en muchos casos, la respuesta de Dios era otra. Este año, nosotros como hombres, seguimos la misma línea de acción, pero la respuesta de Dios ha sido nueva, ha sido otra. Pero lo importante para nosotros es reconocer que Dios nos está respondiendo de una forma distinta, de una forma nueva, de una forma mejor. Ustedes y yo conocemos la historia en la que Dios liberó a su pueblo de esta cautividad de Babilonia. No tuvo que hacer ninguna plaga. No tuvo que echar los carros de los babilonios al mar. Fue algo nuevo, fue algo maravilloso.
que Ciro, el gobernante de ese imperio, hasta les dio recursos, les facilitó cartas para que pudieran regresar a su nación. Esa era la cosa nueva de la que Dios le hablaba a su pueblo. Pero que en medio de las espinas, de la aflicción y del dolor, el pueblo no alcanzaba a concebir lo que Dios haría. Pero la cosa nueva a la que se refería el Señor a través del profeta era esa nueva forma en la que Dios movería y actuaría a través del corazón de aquel gobernante para cumplir sus propósitos y dejar que su pueblo llegara a su tierra. Es muy probable que el Señor está respondiendo con cosas nuevas a cada una de nuestras peticiones. Cosas distintas. En ese sentido toma otro tono, toma otro color esta experiencia que hemos vivido. Porque podemos entonces comprobar que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La tercera enseñanza, hermanos, es el tiempo. Es el tiempo. Tenemos que rogarle a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé paciencia. Primero a mí, pero creo que todos necesitamos una mayor dosis de paciencia, porque a veces nos desesperamos, a veces queremos ver que nuestra iglesia marche como si no hubiera nada alrededor, a veces queremos hacer las cosas como antes. Dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hoy dependemos de Dios. Y ha transcurrido el tiempo y debemos darle gloria a Dios, porque a través del Espíritu Santo ha mantenido nuestros corazones con paciencia. Debemos agradecerle al Señor, porque en los momentos abrumadores hemos descansado en nuestro Señor Jesucristo y en Él hemos encontrado la fuerza para seguir adelante. Y ha sido por Él que seguimos hoy aquí. Pero no sabemos cuánto tiempo falta. No sabemos en qué momento veremos esta cosa nueva que Dios está haciendo. Les decía yo que en el caso del pueblo de Israel viviendo en la cautividad, habían transcurrido aproximadamente 50 años cuando Dios les da la promesa, pero todavía faltaban 20. Y a veces esa es la forma en la que Dios actúa. Y no podremos nosotros alterar los planes santos y perfectos que Dios tiene, no solo para nosotros como iglesia, sino para toda la humanidad. El pronto que menciona el Señor en el texto bíblico es el pronto en su lenguaje, no en el nuestro. En el nuestro, el pronto es el pronto para el pueblo de Israel, que de un día para otro cambiaban las cosas. Es importante que ustedes y yo le pidamos al Señor paciencia para esperar el tiempo y conocer aquella cosa nueva que está haciendo. La cuarta enseñanza consiste, hermanos, en creer que Dios proveerá todo lo que necesitemos. Ya estamos viendo, pues, el programa de vacunación como un logro,
para algunos como un milagro, pero finalmente, pues Dios así lo ha permitido. Estamos empezando a ver algo que algunos cuestionan por la prontitud del desarrollo de estas vacunas. Pero ¿cómo saber si es cosa nueva de parte de Dios? ¿Cómo saberlo? Lo importante para nosotros es confiar en que Dios proveerá de todo lo que se requiera, de todo lo que se necesite para regresar al estado en el que fuimos creados. Porque fuimos creados por Él para vivir en libertad, para disfrutar la vida y a través de nuestro Señor Jesucristo vivirla en abundancia. Para eso fuimos creados. Y eso es lo que anhela cada corazón. Y aquí lo que el Señor promete es, vas a tener agua, vas a tener provisión, pero también vas a tener protección. Yo voy a hacer que los chacales, las fieras, les dice Dios a su pueblo, no te hagan daño, yo te voy a proteger. Así que estamos terminando este año con la confianza de que veremos esa cosa nueva que Dios nos está prometiendo, que regresaremos a nuestra vida normal según Él, y que Él nos proveerá de todo lo necesario. Y hace una pregunta aquí en el versículo 19 a su pueblo: ¿no la conoceréis? Es la misma pregunta que nos hace a nosotros. Tengamos paciencia y confiemos en que el año que viene veremos la gloriosa manifestación de Dios. Veremos la promesa que hoy nos da a través de su palabra. Confiemos en nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, en el versículo 21 dice el Señor a su pueblo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Una vez que volvamos a comprobar la grandeza del poder de nuestro Dios, alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Dice el Señor: he aquí, yo hago cosa nueva. Y su iglesia le responde: gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Gracias, Señor, porque seguirás manifestando la grandeza de tu poder para librarnos y para sacarnos de estas circunstancias. Gracias, Señor, por reconocernos como tu pueblo escogido para publicar alabanza a tu nombre. Dios bendiga nuestra fe y Dios mantenga viva la esperanza de que el año que entra, el año 2021, conoceremos la gloria de su poder en las cosas que Él hará. Veremos restitución, hermanos. Veremos provisión. Veremos su bendición. Y daremos a Él gloria a su nombre. Dios les bendiga.